Buenos días, bienvenidos al teatro principal de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos por su asistencia. En esta mañana de domingo de fiesta, ustedes desde sus butacas y todos los que aquí en este escenario van a actuar, vamos a compartir juntos un aniversario. Los 20 años de Semblante Aragonés. No voy a estar solo en el escenario para las tareas de presentación. Es para mí un placer y un honor contar con la compañía de una gran maestra de la locución y de las ondas radiofónicas. Señoras, señores, con todos ustedes, Conchita Carrillo. Muchas gracias. También bienvenidos a nuestro primer coliseo, en esta mañana espléndida, por cierto, y en un día que para todos nosotros guarda un recuerdo imborrable. Han pasado bastantes años, pero ese recuerdo continúa por siempre, tanto para Juan Carlos como para Monse, también tengo que decirlo, porque ellos nos unimos a través de la Jota hace muchos años, me nombraron su madrina, un recuerdo imborrable. Pero si la vida, como la distancia, nos ha separado un poquito por distintos caminos, el afecto y el agradecimiento está por siempre con el grupo y con todos ellos. Y hablando de agradecimiento, y aunque las ocupaciones no le van a permitir quedarse quizá con nosotros todo cuanto quisiera, sí que desea entregar personalmente un recuerdo que sirva de agradecimiento a Juan Carlos Serrano, al frente del grupo Semblante Aragonés, por su trabajo, su dedicación, su esfuerzo y entusiasmo. Hablamos de la personalidad de nuestro alcalde, excelentísimo señor, don José Atarés. Bien, muy buenos días a todos. Para mí es un orgullo y una satisfacción estar como alcalde aquí en este escenario, compartiendo con personas de tanto mérito, voces muy reconocidas en toda la ciudad, que han estado siempre alimentando también ese gran foco cultural que tienen nuestras raíces, entre ellas desde luego las que Juan Carlos ha estado también sembrando, alimentando a lo largo de 20 años. Felicitar a todos los componentes de Semblante Aragonés. En 20 años seguro que ha pasado más de alguna generación, probablemente ahora estarán bailando y cantando en Semblante Aragonés algunos hijos de los que empezaron hace 20 años, y eso pues bueno, yo creo que es también para sentirse contentos y orgullosos. La tradición histórica, la tradición cultural, al fin y al cabo es lo que hace que una ciudad se sienta viva, integrada, participativa, y de alguna forma también estamos dando una proyección exterior de la ciudad, que es la de una ciudad que es tan fuerte como la propia Jota, que es tan noble como nuestro pasado nos lo viene demostrando y que tiene... Bueno, pues muchísimas gracias, excelentísimo señor alcalde. Muchas gracias, autoridades, y también a este público muy maravilloso que nos ha acompañado y que nos está acompañando. Simplemente en nombre de los que hoy van a participar en este escenario, componentes, excomponentes del grupo folclórico Semblante Aragonés, y también de aquellos que hoy no pueden estar sobre este escenario, simplemente en el nombre de todos, muchísimas gracias. Y me gustaría hacer extensivo este reconocimiento a los 20 años de labor de muchos grandes cantadores, bailadores y tañedores de nuestra Jota, hacerlo extensivo también y compartirlo, este pequeño agradecimiento a las diferentes escuelas que están por toda nuestra ciudad, a los diferentes grupos folclóricos que como nosotros tienen la misma filosofía. A todos ellos quiero compartir con ellos, y muchísimas gracias a todos. Como verán, nuestro decorado no es típico de un festival de Jota. Pretende ser una ventana abierta a la trastienda de nuestro grupo Semblante Aragonés. Y ahora sí, vamos a comenzar nuestro festival, nuestro espectáculo.
A finales del 83 empezaron las primeras ilusiones. Se fueron concretando las ideas, volaron las palabras una a una, hasta quedarnos con la que más nos gustaba, con la que más transmitía. Una palabra para resumir toda una filosofía: semblante. Germinó en silencio, maduró tras dormir un largo sueño en el surco del pensamiento, pero en silencio. Sus sembradores pensaron para él un nombre con rostro alegre, y como si de una pequeña creación se tratara, un viernes de octubre proclamaron: se llamará Semblante, se llamará Semblante. Y aragonés, porque Aragón es la tierra en la que va a nacer, y a la que cantará y a la que bailará. Ya era primavera, 25 de mayo, cuando brotó hacia el mundo. Manantial lleno de ritmo, ciprés de largos brazos, que a todos nos envuelve e ilusiona. Semblante, hoy conmemoramos tu 20 aniversario. Cuando ya hemos cumplido 20 años, es gratificante comprobar que mantenemos la misma voluntad, el mismo deseo que pálpito en nuestro nacimiento, y que, por donde hemos pasado, siempre nos hemos esforzado en mostrar lo mejor y más profundo, no solo de nuestro folclore, sino todo lo aragonés. Seguiremos así. Es nuestro compromiso. Y este telón se alza hoy para jugar con el tiempo, y lo hará hasta el final. En la primera actuación quizás logremos revivir el origen del grupo, su génesis, introduciendo al saxofón, interpretado por Eva Díez. Gracias a ella por su colaboración. 20 años después, buena parte de aquellos muchachos se reencuentran con una jota de siempre: Gigantes y Cabezudos.
86, el año de nuestro bautismo internacional. Amélie Levens, en Francia, en su 44 edición. Aquel verano el recorrido por el sur de Francia resultó increíble. Le Boulou, Huaraz de Molló, Ceret. Luego volveríamos a cruzar la frontera y en Les Preses, Gerona, echaríamos las raíces de una amistad que dura hasta hoy. Para ultimar el año, participando en el Musno Vázquez 86, retransmitido para todo el mundo. Año 1987. La zarzuela llamó a las puertas de Semblante Aragonés. Córdoba y la compañía lírica del tenor Miguel de Alonso nos brindaron la oportunidad. También las playas de Biarritz y sus lugares mágicos se abrieron para nosotros. Disfrutando de su folclore internacional no sería la única vez. De nuestra ciudad no olvidamos el Festival Internacional de la Paz celebrado en nuestro barrio de Torrero, ni el trofeo obtenido como grupo más popular. Eran tiempos de radio y las ondas de Radio Ebro recogieron el voto cariñoso de los oyentes. Y ahora, sin duda, recogerán su aplauso las cantadoras Marisol Cazorla, Creofé Piquer, Lorena Borque e Isabel Aladrén, que cantarán conjuntamente, y por último, Sonia Luis.
Estamos en 1988. Torrelavega conoció a Semblante Aragonés gracias a su festival internacional. Nunca nos separaremos. Volvimos a Biarritz, al Expresses. Estuvimos en Olot, en la Costa Brava, lo aragonés encandilaba. Estudios Kiko selló nuestro primer trabajo discográfico. Y la gran familia en que se estaba convirtiendo Semblante se organizó como asociación cultural. Es el año 1989. El corazón de la Costa Azul, Niza, saludó al grupo. Hola, bienvenidos a la 54 edición del festival más antiguo, del CIA. El punto y seguido en Extremadura. 15 días, 11 festivales internacionales, conquistamos una tierra de conquistadores. Noche del 11 de agosto, Teatro Romano de Mérida. No hay palabras para las emociones vividas. Sí que hay palabras y emoción para contemplar también nuestras danzas, como ahora esta danza de Alcañiz, a la que seguirá la voz de José Luis Urbén, de Villanueva de Gallo, que nos acompaña, Miguel Front, de Belchite, y Lorena Borch, de Zaragoza.
Y como no queremos dejar a nadie en el tintero del olvido, pues siempre queda alguien en ese tintero, traemos ahora la voz de Ana Pilar La Huerta, de Montañana.
1990. La asociación toma carta de naturaleza y así organiza su primera semana cultural, cuyo protagonista es el folclore aragonés. En el plano deportivo nace el equipo de fútbol sala Semblante. Nuestra participación en el segundo Festival Nacional de Folclore de Playa Daro en Gerona, o en la primera muestra de folclore de Aranda de Dueros en Burgos. Tendrá todo ello continuidad. En ambas localidades volveremos en sucesivos años. Año 1991. Volvimos a Playa Daro. Cantamos en Covadonga ante la Santina, antes de participar con otros 30 grupos folclóricos en el Festival Internacional de Gijón. Y regresamos al Express. Y viajamos a Portugal. Su Festival Internacional de Folclore nos brindaba la oportunidad de visitar Cascais, Sintra, Estoril y Lisboa. Y volvemos a Zaragoza para escuchar y ver el bolero de Zaragoza del inolvidable maestro Villanueva. Seguirán cantando a dúo José Luis Urbén y Ana Pilar La Huerta, de Villanueva de Gallo y Montañana respectivamente. A continuación cantarán Marisol Cazorla, Sonia Luis, cantarán a dúo, y por último todos los cantadores un estribillo.
1992. Fue el año de la Expo. Nosotros también la visitamos. Bailamos en Lugo, Ledaña, Colindres, dentro de sus muestras de folclore nacional. En el Festival Internacional de Torrelavega fue una cita ineludible. Acompañamos al Pastor de Andorra por diferentes pueblos de la provincia de Teruel. 1993, 10º aniversario del grupo. Una década de la que recopilamos los hechos más destacados en el libro Viviendo Folclore. En 1993 recorrimos Aragón de norte a sur y de este a oeste, y aún tuvimos fechas para participar en los festivales de folclore de Totana, San Javier y Arteixo. O salir 2 veces a Francia, al Festival Internacional de Le Puy y al Festival Mundial Infantil de Folclore de Mati. Era septiembre cuando participábamos en el espectáculo Arraigo, organizado por el INAEM en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Y ahora vamos a cerrar esta primera parte con la Jota de San Lorenzo. ¡Venga esas palmas!
de verdad, a todos en general, porque algunos, aunque no lo crean, llevan quizá más de 15 años en bailar y no les pesan nada los kilos. Enhorabuena, lo hacéis maravillosamente y estamos viviendo una mañana de tal serie de emociones que yo creo que es conveniente que nos relajemos un poquito. ¿Qué les parece 15 minutos de descanso? Va, hasta ahora. El grupo seguía inmerso en sus ensayos. Una nueva temporada se acercaba y así visitamos Hellín para mostrar el folclore aragonés. Nos bañamos en tierras de Cantabria, su festival fue la excusa. Disfrutamos en el Festival de Leganés y sin descansar nos dejamos seducir por las bellas tierras granadinas, pues Baza y su encuentro internacional iniciaba su andadura. Nos adentramos en la preciosa huerta murciana. El Festival del Mediterráneo nos había invitado. Tampoco olvidamos que la Jota rindió un multitudinario homenaje a Conchita Carrillo. Sin descuidar, pues nunca lo hemos hecho, que siempre tenemos que aprender, participando en el Encuentro Nacional de Centros de Cultura Tradicional en Salamanca, en el Congreso Nacional de Organización de Grupos Folclóricos y en el Simposio Nacional de Folclore, ambos celebrados en Murcia. Y para que no faltara de nada, sacamos a la luz 2 trabajos discográficos. Año 1995. Si participar en un festival internacional siempre nos ha cautivado, este año lo fue en mayor medida. Lo hacíamos en el Encuentro Internacional Ciudad de Zaragoza. Volvimos a tierras murcianas, concretamente a Alhama, como también a Leganés. Cantabria nos sedujo una vez más. Las bellas tierras de Astillero, Somo o Torrelavega, y cuyos festivales de folclore nos calaban en lo más hondo de nuestro corazón. Así como Roma, a la que en compañía de otros amigos de diferentes grupos vivimos la beatificación de la Madre Genoveva Torres, que ahora se acaba de canonizar. Así que vamos a comenzar esta segunda parte con la danza de Andorra, y yo querría tributar también un fuerte aplauso no solo a esta rondalla, cantadores y bailadores, sino a los que intervinieron en la primera parte. Rondalla, cantadores con José Luis Urbén colaborando y bailadores. Fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Y también, no nos olvidamos, de Eva Díez, magnífica saxofonista, y los niños que han intervenido en esa primera parte deliciosamente. Hay que ser agradecido, y lo somos, de verdad, de todo corazón. Así que ahí va, Danza de Andorra, y el grupo de canto interpretará Las Esbriznadoras.
Para Semblante, el 96 fue tremendamente emotivo. Paco La Huerta nos dejó para seguir cantando nuestra jota en el cielo. Seguro que hubiera disfrutado tanto como nosotros en el gran homenaje que rendimos con otros grupos folclóricos al gran capital del básquet, Fernando Ancega, que por cierto ha estado con nosotros en la primera parte. Volvimos a Torrelavega, pues fue su festival que parece hecho a la medida de nuestro grupo. También felicitamos al grupo Marboleni, participando en su festival internacional conmemorativo de su aniversario. Nuestro grupo infantil también acudió. Días más tarde serían las Tierras del Sur las que abrirían sus brazos para recibirnos en el Festival Internacional de Huerca Lovera en Almería y en el Festival Internacional de Lorca en Murcia. Y para octubre, el Festival de la Hispanidad nos brindó un sueño. Y concluyendo el año sería de nuevo el espectáculo Arraigo, en esta ocasión en los teatros Lope de Ayala de Badajoz y el Gran Teatro de Cáceres. Y ya en el año 1997. Bautizamos este año con la participación del grupo en la Trovada Nacional de Folclore en Bañolas. Nuestra asociación abandonaba las semanas culturales para ofrecer los espectáculos La Zarzuela en Aragón y La Navidad en Aragón. Un año en que nuestros directores cruzaban el charco y ofrecían lo mejor de nuestro folclore en Brasil para la Casa de Aragón en Curitiba. La nueva generación de baile calentaba sus motores en la primera concentración de escuelas de jota celebrada en Calatayud. Y ahora vamos a escuchar y a ver en el escenario primero la danza El Molino y seguirá la albada, preciosa albada, Me muero por tu querer. Ha habido un pequeño cambio y en vez del molino será el bolero de Alcañiz.
1998. Este año fue Montehermoso la localidad elegida para saborear un nuevo encuentro internacional y establecer nuevos lazos de amistad por Extremadura. Cantabria no faltaría a la cita con semblante y la bella ciudad de Santander nos hizo disfrutar. El pilar de este año vino marcado por la nueva ubicación de la Virgen en la ofrenda de flores. Nuestro grupo bailó ante sus pies, ofreciéndole lo mejor de nuestro folclore durante más de 2 horas. Las televisiones del mundo lo constataron. La verdad es que no hay nada más emotivo que la jota ante la Virgen del Pilar un 12 de octubre. 1999. Empezó de la mejor manera que existe para promocionar nuestra jota. Torrero iniciaba el primer encuentro de escuelas de jota de Zaragoza. Cantabria nos recibía un año más, deleitándonos con su cita con el folclore internacional. Participamos muy activamente en el primer programa especializado de televisión de folclore aragonés. Decenas de lugares recorridos ofreciendo lo mejor de nuestra jota. Y como siempre, el Pilar ponía fin a una intensa campaña. Ahora ya parece que noto el rodar de las aspas de este molino que antes anuncié. Esperemos que llegue. Y seguirá la jota de El Tío Maroto.
Año 2000. Nuestra escuela recorría sus 20 años de andadura. El grupo volvía a disfrutar del encuentro de folclore Ciudad de Zaragoza y saboreaba los aplausos del inmenso auditorio. La plataforma Quiero emitía un documental de Zaragoza donde Semblante ponía la banda sonora con nuestra jota. Y los pueblos en los que actuamos nos hicieron disfrutar de nuestras tierras. El Pilar y la cena fin de temporada, como siempre, clausuraban una edición más de Viviendo Folclore. Año 2001. Pero no solo bailamos y cantamos, a veces nos atrevemos a ser modelos de pasarela, eso sí, de la mano de Fernando Verges, con el cual hemos realizado muestras de indumentaria tradicional en Pedrola, el Burgo de Ebro, Utrillas o en la agrupación artística aragonesa. Los nuevos integrantes del grupo disfrutaron de una gala floral inolvidable en Torrelavega, como lo es su festival internacional que nos hacía visitar. Laredo, Somos, Santillana del Mar y adentrarnos en la neocueva de Altamira. Este año la ofrenda de flores la hicimos portando el estandarte de la Junta de Torrero y, como siempre, la cena de Navidad ponía punto y seguido a un año más de Semblante. Estamos en el 2002. Abría sus páginas este año con el clásico encuentro de escuelas de Jota de Zaragoza. Nuestros amigos de Aires de Albada nos invitaban a su 10º aniversario. Con Cierzos de Aragón pudimos bailar ante sus majestades los reyes de España en Utrillas. Peñalba estrechaba más los lazos de amistad en una jornada inolvidable de hermandad. En Ontoria del Pinar volvíamos a saludar al gran tenor Miguel de Alonso. Por Torrero y de Ronda, nuestra Seila Herrero nos dispensó un montón de autógrafos y su amistad. Y el Pilar fue más Pilar que nunca porque el vuelo azul de una paloma nos miraba desde el cielo. Brasil se acercó a Zaragoza con sus embajadoras de baile, Blanqui y Maure. Se incorporaron al grupo en las fiestas del Pilar. Y así, en la cena de fin de temporada, marcamos el inicio de este 20º aniversario, para poner broche de oro a este festival, un estreno de una gran jota, con coreografía de Semblante aragonés. Para todos ustedes, La Regolvedera.
los sones de nuestra jota cesarán. El teatro principal bajará su telón. Volveremos a lo cotidiano, pero sepan que el recuerdo de este día siempre brillará en nuestros corazones. Sus aplausos, su amistad y su cariño para que intentemos seguir luchando no sé cuántos años más por nuestra tierra con nuestro folclore. Muchas gracias. Y ahora voy a pedir la presencia de Juan Carlos Serrano, el artífice de Semblante Aragonés. Pues la verdad es que uno aquí siente, la verdad, cosas increíbles. Ver el teatro principal lleno, convivir con ustedes durante estos 20 años, lo que ha sido una gran familia, para mí ha sido todo un gran placer y un gran orgullo. Volver a encontrarnos sobre este escenario y simplemente decir que muchísimas gracias a las personas que nos han apoyado en estos 20 años. A nuestros papás y mamás que con su aportación nos han hecho que los niños se hayan hecho ya hombres y mujeres. Y esperemos que esos hombres y mujeres aporten también, y si no es a este grupo, a cualquier otro grupo. Lo importante es bailar, lo importante es cantar y lo importante es transmitir nuestro folclore allá donde vayamos. Como digo, sus hijos que se incorporen a Semblante Aragonés. Agradecer especialmente a varias personas que han hecho posible que hoy Semblante Aragonés esté aquí. No solamente a los que han estado 20 años trabajando, sino también, y quisiera especialmente dedicárselo, pues a dos personas de la Junta de Torrero, María Antonia, Fernando y por supuesto a nuestro concejal, que gracias a ellos han trabajado para que Semblante esté aquí. Muchísimas gracias. Y sin más, el mayor fuerte aplauso, de verdad, como ellos se merecen. Gracias por su amistad, gracias por su siempre prestancia y colaboración. A Fernando Verges y Conchita Carrillo, un fuerte aplauso para ellos.